Menos exigente de cuando es el examen, pero así ocurre, ¿no? Estos son más para decir el examen. No tomamos asistencia, pero sí es importante, porque cuando uno asiste a clases, a veces hay algunas guías que se pierden, que son importantes. Hoy vamos a seguir trabajando con los puntos del programa. Tenemos para concluir con el tema del proceso sucesorio intestado. Estamos en relación a estos esquemas, estos no se los mandé porque son exactamente los mismos que están en el libro de Muñoz. Entonces, lo que pueden hacer es anotar en su cuaderno que los esquemas sí son producto de examen para el segundo parcial. Vamos a partir de ahí, de la segunda parte del proceso sucesorio extrajudicial, o sea, el notarial, ¿verdad? Desde ahí vamos a partir para el segundo parcial. Recuerden entonces que si después tienen dudas de dónde empezamos precisamente de la segunda parte del sucesorio extrajudicial. Recuerda que habíamos llegado hasta el tema de dicto, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con el acta de junta de herederos. Desde ahí es en donde empezamos. No les puedo decir en qué página del libro porque algunos tienen ediciones diferentes, entonces, pero en el libro actual, pues ahí van a ver ustedes en donde empieza el tema del acta de junta de herederos, que es en donde vamos a partir. Recordemos que ya habíamos visto anteriormente acta de requerimiento, habíamos visto primera resolución, publicación de dictos, entonces ahora lo que nos quedaba era partir del acta de junta de herederos. Vamos claros hasta ahí que este es el primer punto para el examen parcial, para el segundo examen parcial. También les recuerdo que habíamos ya acordado anteriormente que tenemos un trabajo de zona de 20 puntos, en donde pues, ya habíamos acordado también que es para de hoy en 15, ¿verdad? Ya habíamos fijado la fecha, creo que según recuerdo la 19, pero eso lo tenemos ya anotado, 19 de este mes. Entonces el 19 de marzo, como les planteaba yo ese día, la necesidad de que se haga la exposición, que les vamos a hacer 2 preguntas y van a ser 5 puntos. Entonces va a definir también la forma en que cada quien responda. Fíjense que esto es bien importante porque a pesar de que nuestra profesión nos obliga a tener exposición constante, muchas veces tenemos muy poca formación al respecto. Algunos pues reciben algún su curso por ahí de oratoria forense, por ejemplo, pero esto de la oralidad es algo bien importante. Recordemos que uno como abogado y también como notario muchas veces tiene que enfrentarse a la exposición oral. Como notario alguien podría decir, no, porque el notario solo redacta, pero créanme, muchas veces, pero muchísimas veces llegan los clientes: mire licenciado, que yo le pedí que me hiciera usted una escritura de compraventa y usted lo que me hizo fue un mutuo, ahora tengo un problema porque la persona, no, usted me dijo que era un mutuo, no, entonces usted tiene que empezar, adelante, hacer un debate como notaria o como notario. Tiene que hacer un debate con el cliente, y si uno es una persona que no está acostumbrada a la expresión, tiene problemas. Por esa razón es que nos parece importante ese día hacer ese micro privado que yo les decía. Va a ser una célula de privado, porque van a hacer 2 preguntas nada más, y esas preguntas las van a responder ustedes, no de todos los temas que se van a trabajar en zona, sino únicamente del expediente que ustedes mismos van a realizar. Entonces, por ejemplo, hacia adelante. Por ejemplo, vengo yo y les pregunto a las personas que están presentando su expediente de cambio de nombre, por ejemplo, yo les pregunto, ¿tiene que expresarse un motivo en el acta de cambio de nombre? Sí. Bueno, sí, fundamentales en ley. Entonces va a sacar su código procesal civil mercantil, su decreto 54-77, va a buscar el fundamento y me lo va a responder a mí, les va a responder a todos los compañeros. Esa es la intención de hacer esas 2 preguntas, pero lógicamente no les voy a preguntar sobre cualquier proceso de jurisdicción voluntaria, sino que voy a trabajar sobre lo que ustedes trabajaron específicamente. Entonces, los fundamentos legales sí son bien importantes. Fíjense que para el tema de examen privado es lo que los examinadores muchas veces se quejan mucho, de que el estudiante tiene muy poco manejo de ley, y eso es lo que pretendemos con esto. Pues entonces, cuando ustedes hagan sus expedientes, fíjense bien cuál es el fundamento legal. No solo lo copien del libro porque así lo dice, no, váyanse al código y vean si de verdad así es o no. Hay modificaciones a la ley muchas veces. Por ejemplo, lo de la tilde hace algunos años implicaba obligación de rectificación de partida. Lo de una tilde en un nombre, ¿verdad? Una rectificación de partida porque no quedó bien el apellido cuando le pusieron, por ejemplo, de León, y le pusieron de León, porque le pusieron la tilde en la E, por ejemplo, porque la persona en el registro civil tenía esos problemas de ortografía y le puso León.
Por ejemplo, yo ayer estaba precisamente trabajando un tema de una escritura y me dice la cliente, no, pero usted le está poniendo mal el nombre de mi hermano, ¿cómo le pone Nelson con Z? Me dice, y con tilde en la O, ahí dice Nelson, me dice. Pues disculpe, pero así dice su certificación de nacimiento. Yo no le puedo poner otro nombre. No, pero no le puedo creer que sea, que le pusieron. Entonces no era culpa mía, pero si en cambio si yo vengo y le pongo, como yo sé que se debe escribir que es Nelson, S sin tilde, al final, lógicamente estoy cambiando, ahí sí estoy metiéndome en problemas. Pero ¿qué pasaría si le hubiera puesto solo una tilde por error? Y si le hubiera puesto con S, pero una tilde por error, la modificación al Código Civil dice que eso actualmente ya no es problema, ¿verdad? Que se entiende, con tilde o sin tilde va a decir el mismo nombre y no se requiere ni identificación de persona ni rectificación de partida. Eso que quede bien claro. Y miren, cuando uno está haciendo expedientes hay que basarse un poquito en la ley civil sustantiva. Si van a trabajar, por ejemplo, con la identificación de tercero, váyanse a ver qué es el nombre y el apellido, cómo se componen, en qué artículo del Código Civil está, porque eso es lo que le da fundamento al nombre, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer en el caso de la identificación de tercero, como también en el tema de cambio de nombre. Eso sí es bien importante. Entonces vamos a pasar ahora a continuar con el proceso sucesorio intestado en su fase notarial, que era lo que habíamos estado trabajando. Ustedes recordarán que habíamos llegado a este edicto, ¿verdad? Entonces, solo que ahí le quisimos poner colorcito verde. Le pedí favor a mi secretaria que del libro, tomamos la imagen porque ahí la tomé, que le pusiera un fondo verde para que se viera un poco más, porque si no cuesta un poquito y las otras actas ya no fue posible ponerles un fondo. Entonces acá medio se ve que dice proceso sucesorio intestado, fase notarial. Ahí entonces, si vemos el esquema completo, es este que está en el libro. Ese lo van a encontrar ustedes en el libro. No sé si alguien podría ver en qué página está de la edición que nos compartieron en PDF para que me hagan favor de decirles a los compañeros. Página 93. 93. En la 95 la tienen. Entonces, tal vez por el tipo de edición, es que sí, la edición. Entonces está en la 93 o la 95, pero sí, por ahí está. Ahí pueden buscar ustedes el esquemita. Y eso, pues, inclusive ustedes, como les decía, en sus cuadernos pueden anotar que el esquema va a ser probablemente objeto de examen. Si yo les digo hagan el esquema, lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces sí es bueno que ustedes recuerden cómo está el orden de cada uno de los esquemas. Es un poco complicado trabajar con esquemas, que a uno se le quede, pero esto sí, les puedo decir que esto les va a servir ahorita o les va a servir para privados. Hay una colega que da cursos de preparación para privado y ella utiliza mucho algunos ejercicios mnemotécnicos, se le llama mnemotecnia, a utilizar una palabra que se parece a una que se nos puede olvidar, una palabra que tengamos muy cercana a nosotros y que nos pueda servir como una muleta para recordar la palabra que se nos olvida. Y ella me dice, mire, como por ejemplo con los principios de la jurisdicción notarial, es que para privado ya no es solo notarial 3, es notarial 1, 2, 3 y 4, entonces hay que apoyar a los alumnos. Me dice, por ejemplo, con los principios, yo utilizo, me dice, los que ustedes ya respondieron, por ejemplo, ámbito de aplicación y de la jurisdicción notarial, el principio de consentimiento unánime. Como empieza con consentimiento unánime, entonces me dice, es que mira las iniciales, me dicen KKAIR, me dice. Y a mis alumnos se les queda, me dicen, cuando les digo de esa manera, porque entonces esa palabra que se forma con todas las iniciales les va a ir dando una guía de qué es el principio que sigue y cuál es el que sigue. Entonces uno puede utilizar algunas trampas mentales que uno mismo se puede ir inventando para facilitarse un poco, porque eso de los esquemas sí es un poco complicado. Entonces vamos a empezar, por eso lo puse pequeñito primero, porque así es como va el esquema, ¿verdad? Empieza con los cuadritos estos y de ahí sube, si ustedes se dan cuenta. Si ustedes lo tienen en PDF en su libro, ahí lo van a estar viendo. Entonces vamos a empezar, lógicamente, como siempre, con el acta de requerimiento. Luego de que a ustedes lo requiere el cliente para elaborar una escritura o un acta o cualquier tipo de documento que el notario reciba requerimiento, pues lógicamente va a proceder. En este caso, si es para un asunto de jurisdicción voluntaria, que es el tema de notarial 3, siempre vamos a empezar con un acta de requerimiento. Eso fue lo que ya inclusive se preguntó en el examen, ustedes lo entendieron muy bien. Después, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elaborar la primera resolución.
Si ustedes se dan cuenta, aquí no dice que haya que notificar esa primera resolución, pero era lo que yo les aconsejaba. Eso no es requisito de examen, no es que yo les diga que en el examen tengan que agregar ahí un apartado más en el esquema, porque no es una obligación legal. Pero inclusive la PGN, cuando son expedientes que van a la PGN, sí nos pide que cualquier resolución sea notificada. No todos los operadores, pero sí algunos de la PGN piden que haya una notificación, y les decía yo en términos prácticos sí es importante, porque de lo contrario los clientes a veces no están ni siquiera enterados de cómo va el proceso, porque ellos firmaron el acta de requerimiento y después el notario se les perdió, no saben si en realidad está avanzando o no. Entonces si usted les notifica, y mejor si le firman en la notificación, está usted también tranquila o tranquilo de que sí el cliente está enterado de qué es lo que se está haciendo y que sí es lo que la persona pretendía que se hiciera, ¿verdad? Luego entonces viene de la primera resolución, aviso al registro de procesos sucesorios, esto también ya lo habíamos visto en lo práctico, solicitud de informes al registro de la propiedad, que son al registro central y al residente, el segundo. Y de último, los edictos, o sea, lo último de esta primera parte del esquema, que era donde habíamos llegado ya en el primer parcial, ¿verdad? Entonces luego, ¿qué es lo que viene? El acta notarial de junta de herederos. Después del acta notarial de herederos, de junta de herederos, entonces viene también el acta notarial de inventario. Ahí le hicieron inventarios, pero en realidad es acta notarial de inventario. Después de haber elaborado el inventario, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Se hace el auto declaratorio de herederos, pero para poder hacer el acta notarial de inventario hay que hacer los avalúos que corresponden, ¿verdad? Eso sí es parte de la situación. Después del acta de herederos, de junta de herederos, hay que ver qué bienes tiene el causante y hacer los avalúos que en ley corresponde, porque no podríamos hacer un inventario si no tenemos el avalúo. Recuerden ustedes que el Código Procesal Civil y Mercantil nos pone la responsabilidad de que si en algún momento nosotros alteramos o los evaluadores alteran el precio que realmente tiene en procesos de jurisdicción voluntaria de intestados, sí es una cuestión muy complicada. En una escritura usted puede poner el precio mayor que tengan los registros, ahí no hay problema. En cambio, los intestados no vale el precio que tengan los registros, sino que es lo que diga el evaluador, y sí hay que contratar un evaluador a ese respecto. Muy bien, entonces vamos claros hasta por ahí. Luego del auto declaratorio de herederos, que pues prácticamente ya es la parte final. Después de la audiencia de la PGN también se hace una resolución de trámite, que ya la vamos a ver, pero ese es el esquemita entonces, y esos esquemas son los que generalmente uno trabaja mucho cuando está en estudio de preparación para privados. Estos lógicamente les van a servir a ustedes, no solo para esto, sino también para como les decía, para privados. Y acá vamos a ver ahora otro esquemita, que ahí mismo lo tienen también. Después de este esquema de la fase notarial, vamos a encontrar la fase administrativa. ¿Qué es lo que se hace en la fase administrativa? El proceso sucesorio en su fase administrativa tiene los siguientes pasos. La remisión del expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, ¿no? Esto es cuando ya ha pasado por la PGN, porque recordemos que en el esquema anterior estaba en la parte de eso, ya no se lo leí, pero ahí estaba en la parte, en la penúltima está la audiencia que se le da a la PGN. En la PGN dio su visto bueno, entonces ya se remite el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Después dice que es la elaboración, o sea, eso ya es administrativo, ¿verdad? Ustedes, eso ya no le toca a usted como notario, eso ya es administrativo, ya se hace la elaboración de la liquidación fiscal. Después de la elaboración de la liquidación fiscal, aprobación de la liquidación fiscal por parte de la Contraloría General de Cuentas. Después ya viene la opción de pagar el impuesto según la aprobación de la liquidación fiscal que haya hecho la Contraloría y la liquidación que ha hecho la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Pero fíjense ustedes que esto se oye bonito, pero, y después está la devolución del expediente al notario. Miren los poquitos pasos que hay en la fase administrativa. Antes era la PGN la que daba problema con esto de los intestados, se tardaba mucho, ahora ya no mucho, ahora no es la PGN, pero ahora es el INCABI donde encontramos el problema. Se están tardando hasta más de un año para hacer la liquidación fiscal, y ahí nos encontramos con problemas con los clientes. Y eso es bueno, fíjense que cuando ustedes vayan a seguir un proceso, hagan ustedes sus cálculos de tiempo, porque a veces uno resulta ofreciéndole al cliente
a ojo de buen cubero uno dice, pues si el esquemita lo recuerdo y me imagino que sale en 6 meses, sí, pues en 6 meses, ¿verdad? Usted lo podría hacer caminar, sí, lo puede hacer caminar, pero, y el evaluador usted lo consigue. Pero el problema es cuando ya va a la PGN, si el operador no se lo trabaja rápido. Ahora, como les digo, si está trabajando más acelerada la PGN, en una época que se trataba mucho. Pero ahorita el problema que estamos encontrando es con la DICABI, con la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, en donde la liquidación sí se está tardando mucho. Entonces, ahí estamos. Que ya entonces, pago del impuesto, devolución del expediente al notario. ¿Qué hace el notario cuando ya ha pagado el impuesto? Emisión del testimonio de las partes conducentes. Fíjense que una pregunta para privado que yo siempre hago y que siempre les digo a mis alumnos cuando estoy dando preparación para privado es que me pongan un ejemplo de un testimonio irregular. ¿Qué es un testimonio irregular? Un primer testimonio, pues ya ustedes han escuchado, y eso lo vamos a ver en Notariado 4, pero un testimonio irregular es un testimonio no que esté malo, pues, o que tenga irregularidades legales, sino que se llama irregular porque es un testimonio que se emite, en este caso, de las partes conducentes de un intestado. Este es el ejemplo típico, ¿verdad? De un testimonio que no es un primer testimonio normal, porque ahí usted no está dando un testimonio de una hoja de protocolo, que es lo que uno como notario normalmente hace, emitir testimonio de protocolo, ¿verdad, Alessandra? Entonces, no es lo mismo. En cambio, cuando es un intestado, uno no hizo ninguna escritura, porque uno no hizo ninguna escritura, es un proceso sucesorio extrajudicial. Y como este no termina con una escritura o con una hoja de protocolo, ¿qué es lo que voy a avisar yo al registro de la propiedad? ¿Qué es lo que voy a enviar? Pues tengo que enviar el primer testimonio. ¿El primer testimonio de qué? De las partes conducentes, que es lo que nos está diciendo acá, de las partes conducentes de todo el sucesorio intestado. ¿Vamos claros hasta por ahí? Luego, la presentación del testimonio a los registros públicos, que en este caso no necesariamente tiene que ser al registro de la propiedad, porque podría ser, por ejemplo, el SAT, más que son vehículos. Imagínense ustedes adelante. Imagínense ustedes una persona que tenga una colección de autos clásicos, por ejemplo, y que esa fue su pasión de toda la vida, y que es más tiene una empresa de eso, ¿verdad? Tiene una empresa de alquilar carros clásicos y toda la cosa. Entonces, esto no va al registro de la propiedad, eso iría al azar, porque ellos son los que tienen el registro del tema de vehículos. Si es en cuanto a tema de acciones de una sociedad mercantil, va a ir al registro mercantil. Entonces el testimonio irregular no necesariamente va a ir solo al registro de la propiedad, puede ir a cualquier registro que tenga relación con el tema. Muy bien, entonces ahora voy a solicitarles a las personas que se van a examinar que guarden todas sus cositas, porque si ya vamos a... Solo tengo una pregunta. Sí, claro. Fíjese que usted dice que después del acta notarial de Junta de Herederos del Estado pasa al acta notarial de inventario, donde llega el evaluador, pero el evaluador solo va a ser para las cosas bienes inmuebles, no para los inmuebles, porque entonces los precios que están, el valor de la propiedad que está en la municipalidad, que está en el registro de la propiedad digital, que vienen a formar entonces aquí, si yo tengo un evaluador. Fíjese que eso es bien importante la pregunta que usted hace. Es que fíjese que en el registro de la propiedad, en ICABI, en la municipalidad, de lo que tienen es un registro de valor fiscal, más no de valor comercial. En caso del avalúo para el Estado, ahí ya no le aceptan ese tipo de avalúos fiscales. Ahí lo que le piden es el valor comercial. Y cuando es el valor comercial, por eso es que a mucha gente ahora ya no le gustan los testamentos. Si ustedes le preguntan a un cliente, a mí en lo personal me pregunta a un cliente, mire, ¿qué me aconseja? ¿Dejo un testamento? ¿O de una vez les paso las propiedades a mis hijos? Si se las pasa de una vez, usted corre el riesgo de que después ya no se los devuelvan. Entonces lo que puede hacer es reservarse el usufructo vitalicio, pero si usted se arrepiente, ya no les puede quitar, a menos de que haga una donación, o una donación condicional, por ejemplo, ¿verdad? Una donación condicional se puede resultar, una donación entre vivos de forma pura y simple se puede revocar. Hay causas de revocatoria, que era lo que platicábamos finalizando la última clase. Se pueden revocar entonces las donaciones en forma pura y simple. ¿Por qué es que lo digo? Porque una donación entre vivos, sí, para esa sí aplica el valor fiscal. Ahí sí puede aplicar usted lo que dice el ICABI, lo que dice la MUNI, lo que dice el registro de la propiedad. Yo inclusive las MUNI las he dejado de lado actualmente, porque lo que me exigen en el registro es valor registral o valor fiscal del ICABI. Eso es lo que están exigiendo actualmente en el registro. Entonces esta acta va a ser comercial, más que todo, el valor comercial de cada cosa que yo tenga. Exacto. Y si no lo hace así, el evaluador y usted pueden enfrentar, según el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo vimos la primera vez en la primera clase, que les explicaba yo que el Código Procesal Civil y Mercantil establece que hay responsabilidad civil y puede haber inclusive penal en contra del titular y en contra del pagador. Entonces fíjense que
dice, pero el valuador vino y dijo que mi terreno vale 2 millones de quetzales, ¿cómo van a pensar que ese valor le va a poner? Me decía uno a mi cliente, si el vecino tiene un terreno más grande con un edificio de 3 niveles, una gran casa, tiene pozo mecánico y lo tiene valorado en 3,000 quetzales y ahora me está queriendo poner 2 millones al mío. Y le digo yo, pero lo que sucede es que usted está siguiendo un intestado y su vecino no, su vecino lo compró por el valor fiscal. Entonces, alguien puede decir que sea injusto o lo que sea, pero eso si quieren lo dejan para el tema de tesis, pero la realidad de la vida, de la actual de Guatemala, así es como funciona la cosa, Vivi. Entonces, si usted tiene alguna otra duda o si le quedó muy claro, muy bien, perfecto. Adelante. Muy bien, entonces ahora sí. Solo para que nunca te viene esto, o sea, entonces el valor comercial va a ser para los intestados y de ahí fiscal para compraventas, para donaciones entre vivos. Si es donación por causa de muerte, también entra. Todo lo que es, porque la donación por causa de muerte, recuerden ustedes que es lo mismo que un intestado, excepto que, perdón, que un testamento, quiere decir. Y también quiero aclarar que el tema de avalúo no es solo para intestados. Muchos me dicen, pero si es testamento, también aplica el avalúo. También aplica el avalúo, entonces con eso hay que tener cuidado, porque a veces uno cree que como hay testamento, entonces no se aplica avalúo. Sí, siempre se tiene que aplicar el avalúo, porque se hace un proceso sucesorio testamentario, que es casi igual que el intestado. La única diferencia, pero eso no se lo digo porque eso viene en el examen. Entonces, perdón, ahí me quedo, porque eso sí viene en el examen, ya estuve a poco de decirlo. Es que me recuerdo de mi alumno, alguien más que tenga extemporáneo, perdón, ¿nadie? Muy bien. Es que me recuerdo de mi alumno que lo tenía en examen extemporáneo hace un par de años. Pero miren ustedes la picardía y mi ingenuidad. Me emocioné dando la clase y mi alumno, pero así como que no estaba haciendo examen, se queda viéndome en la cara y me dice, disculpe y tal cosa, ¿cómo es? Fíjese que ahí es no sé qué, ¿le queda claro? Sí, bastante claro. Y yo, estaba haciendo el examen y dije, bueno, no le voy a bajar puntos porque realmente su habilidad como abogado valió más que mi habilidad como maestro, entonces fue gracioso. Pero bueno, vamos a continuar entonces con esto. La pregunta que me hacía entonces era, perdón, Marco. La pregunta era solo para que me confirmara esto, el valor comercial para los intestados y fiscal para todo lo demás. Sí, fiscal para todo lo demás, el valor fiscal. Aunque no obstante, esto del valor fiscal, yo quiero aclararle, Marco, y a todos ustedes, compañeras y compañeros, esto del valor fiscal es un tema muy complicado y tenemos que tener mucho cuidado como notarios. Miren, yo siempre les digo a mis clientes, ustedes hacen sus negocios de miles, de millones a veces, o de millones, por lo menos, de millones no es asesorado, pero sí de millones. Ustedes hacen sus negocios de millones, yo les cobro 10,000 por la escritura, ustedes se ganaron ahí que 2 millones, que 3 millones, pero después quieren que yo les responda por todos los resultados que ocurran. Y si miren que si perdieron 3 millones, el culpable es el notario siempre, ¿verdad? Siempre busquen alguna forma por ahí de andarlo culpando a uno o de andarle queriendo a uno jugar a vuelta. Entonces vienen y me dicen, pero fíjese, licenciado, que nosotros vamos a hacer un negocio el inmueble realmente me cuesta 6,5 millones, me dice mi cliente, pero como en el banco, mire cómo molestan con eso de que quieren que uno, entonces le puedo poner el valor ya, si eso le va a costar, eso le voy a poner en la escritura. Usted ya me lo dijo, le digo yo. Más si me lo dijo por un audio o por un texto, yo les digo, mire, o le ponemos el valor que usted me dijo o ya no le hago la escritura. Si me lo viene a decir en la oficina, pues yo todavía le puedo dar una asesoría y cubrirme yo las espaldas. Pero si yo por audio, por texto, le estoy diciendo, pero mire, usted el negocio va a ser por 6,5 millones, pero el valor comercial está por 50,000, póngale 50,000, hombre, ahí se ahorra. Ahí yo mismo estoy poniendo un brazo acá para que la SAT me caiga y me digan, ustedes se basó, ustedes es culpable del delito de evasión fiscal, estábamos en la categoría. O sea, el valor comercial, ojo, la ley dice que no se le puede poner un valor menor al que tienen los servicios públicos. Se le puede poner un valor igual o mayor, no menor. Pero tampoco nos está diciendo que le estemos diciendo al cliente que le ponga ese valor. O sea, el cliente se supone que va a llegar y nos va a decir cuál es el valor. Entonces yo a mis clientes les digo, miren, ustedes hagan sus negocios de millones, pero cuando vengan a mi oficina me dicen, mire, yo le voy a vender a él este inmueble en 25,000 quetzales. Sí, yo se lo voy a comprar en 25,000 quetzales, aunque yo sepa que eso es ilógico y que eso es iluso y que eso es lo otro. Pero no tengo problema, porque si alguien está grabando, entonces no voy a tener. Mira, Nick, pero ¿cómo le voy a hacer ahora? Fíjese que yo lo puse 25,000, pero en realidad me dio 4 millones y ahora tengo que mover ese dinero en el banco. Entonces, ¿cómo voy a justificar? Y fíjense que es increíble, pero los bancos les están recibiendo la fotocopia de la escritura de los 25,000 quetzales y van a mover 6,5 millones. Y para efectos de la IVA no han tenido problemas de 2 años para acá. Esa pregunta me hacía una compañera hoy precisamente. Y que el dinero lo tienen que depositar en un banco del sistema, pero para ser transferido a un banco de los Estados Unidos. Entonces hagan a favor ustedes,
cuando hagan esa transferencia de acá para los Estados Unidos, los gringos van a decir, ¿y de dónde sacó ese dinero? Ah, es que vendí un inmueble, pero aquí dice que usted va a pegar droga, a pagar dinero gringo, no me entienden, droga, vaya ahí hay lavado de dinero. Entonces estos seguritos se van a ir a la IBE, ¿verdad? Con eso hay que tener un gran cuidado, pero eso ya no es problema de uno como notario. Eso ya no es problema de uno como notario. Uno como notario lo que tiene que hacer es decirles a los clientes, a mí vénganme a decir el negocio que quieren que yo documente. Si me vienen a decir, ustedes quieren por ahí fingir que es una cosa diferente, pues pónganse de acuerdo y vénganme a decir a mí. Y aunque yo me dé cuenta, pero mientras no me lo digan expresamente, yo les voy a hacer favor de hacer la escritura y voy a cobrar mis honorarios, dependiendo de. Pero de lo contrario, recordemos que ahora con los teléfonos, cualquiera puede estar grabando, inclusive los audios se pueden grabar con el teléfono con la pantalla apagada. Y me decía mi asesora de tecnología que inclusive se puede grabar video ahora con la pantalla apagada, que yo no sé cómo se hace, pero puede. Tenía un amigo que era experto en eso. Se ponía, yo es colega, en alguna ocasión llegó y me quiso poner una trampa, porque yo había hecho una compraventa, pero ahí sí de verdad yo no sabía que había sido un préstamo que se había figurado. Yo de verdad no lo sabía. Y si lo supiera, no lo digo tampoco. Entonces, fíjense que iba el colega con su teléfono aquí, pero cuando yo me percaté de que el teléfono, él tuvo el cuidado por el tipo de tela, no le bloqueaba y sí me estaba filmando en videos, que fíjense que aquí hice una escritura y mi cliente ahora quiere recuperar su propiedad, pero no se la quiere dar porque dice que lo que es una compraventa. Pero fíjese que no es una compraventa porque fue un préstamo. Ya usted me imagino que le contaron que era un préstamo, que no sé qué. Mire, a mí cuando me dicen que era una escritura, hago lo que los clientes me piden. Pero sí me percaté porque la luz del teléfono me estaba alumbrando, o sea, sí, el video estaba encendido. Él me estaba filmando, pues, y después me iba a llevar al juzgado y iba a decir, sí, aquí hubo simulación y no solo se está llevando al acreedor, sino se lleva al notario también. Vamos claros hasta por ahí con esto de los impuestos. Que sí quería aclarar eso, porque el valor fiscal sí se puede poner en compraventas, pero uno como notario no puede estar dándoles asesoría a los clientes. Esos son asuntos de negocios de ellos. Entonces, ¿solo cuándo se va a utilizar el valor fiscal? Solo cuando el cliente así se lo diga. Cuando el cliente le diga, mire, licenciada Vivi, fíjese que encontré un inmueble. Está bien, ¿qué precio le vamos a poner? Póngale 20,000 quetzales. Usted revisa el matrícula fiscal porque usted tiene acceso a la vía virtual. Revisa el valor en el registro de la propiedad y en la matrícula fiscal por lo menos. Con que ahí los dos coincidan en que sí esté igual o más bajo el precio, o más bajo el precio de lo que le están diciendo. Por ejemplo, si en el registro dice que vale 5,000 y le están diciendo que es por 20,000, usted no tiene problema. Inclusive acostumbramos a pedirles el último recibo del UCI para ver cuánto lo tienen valorado en Amuni. En Amuni lo tienen por 15,000, en el registro está por 10, el DICABI también por 10 y le están diciendo por 20, no hay ningún problema. El problema, Vivi, es cuando le dicen, es que fíjese que el negocio es por 6 millones, pero le queremos poner 20,000. Entonces ahí le pusieron a usted como notaria en el juego. Entonces ellos van a ganar, porque ellos, como le digo, estamos hablando de cuánto de IVA se están ahorrando ahí, pues se están ahorrando la gran cantidad. Si es primera venta, es el 12%, ¿no? Por ejemplo, que estén desmembrando una fracción, tendría que ser el 12%, de 6 millones, ahora eche pluma de cuánto le van a evadir al fisco ahí, problema de ellos. Ellos pueden ir a la cárcel, no usted, porque adelante, usted no, porque usted no escuchó eso. Entonces, cuando igual, fíjense que es muy frecuente que lleguen y que les digan perdón. Yo no sé por qué me gusta la Coca-Cola, si es bien hipócrita, fíjense. De veras es bien hipócrita. Yo hoy me di cuenta porque cuando la destapé, dijo. Muy bien, entonces les decía que esto sí debe tener bastante cuidado, porque uno como notario puede verse en la dificultad en un momento determinado. Hay compraventas que le dicen a ustedes, póngamelo por 300 quetzales, póngalo por 500, y es válido. Uno como notario, le podría decir a uno, pero si usted con sentido común sabe, pues si está cobrando 5,000 por una escritura, va a ser un valor de 300 quetzales. Eso me dijeron los clientes. Tal vez a él le cae bien ella, y por eso se lo dio en ese precio, yo no sé. O tal vez él le tiene mucho cariño a él porque le salvó la vida en un accidente, yo no sé. A mí eso me dijeron, eran 300. Las razones, la ley no me pide razones, no me está diciendo que yo pida que me expliquen por qué razón nos damos más barato. Eso no me lo pide la ley. Entonces, mientras la ley no me lo pida, yo tengo el derecho de poner lo que los clientes me digan. Lo que sí no tengo yo derecho es de venir y darles esa asesoría a los clientes. Eso lo pueden hacer como abogados, ¿no? Fíjense que ahí se juega interesante. Yo lo manejo así en la oficina. Cuando llegan clientes y me dicen cosas así, les digo, miren, yo no les voy a hacer esa escritura, pero sí les puedo dar un consejo como abogado. Como abogado, les voy a cobrar 1,500 por la asesoría y se van a ahorrar un montón de dinero. Pero después se van con otro notario que les haga la escritura. Miren, ahí lo pueden hacer, pero no le vayan a decir al notario que en ese precio,
Entonces yo como abogado, ustedes saben que la figura del abogado y la del notario son muy diferentes. Además, así por ejemplo a uno no lo pueden acusar por haber ido a defender penalmente a un delincuente cuando uno sabía que sí era delincuente, ¿verdad? Uno pudo haberlo visto que disparó. Y usted está frente al tribunal y diciéndole, mi cliente no ha sido, las pruebas no demuestran que mi cliente sea responsable. O sea, yo como ciudadano tengo la obligación de declarar cualquier delito que yo haya visto. Pero mientras no me hayan citado y como abogado no me van a obligar a decir eso, ¿verdad? Es como cuando mi cliente me dice que fíjese que sí, yo sí alteré la bomba de gasolina y yo me robé ahí un montón de dinero. Pero yo como abogado no puedo llegar y decir al juez, fíjese señor juez, que la verdad es que yo le voy a decir lo cierto, mi cliente sí ya me confesó, ¿no? Ahí inclusive me pueden procesar, ¿no? Me pueden procesar por hacer una práctica incorrecta en cuanto a mi abogacía. En cambio el notariado no, el notariado sí tenemos que ser pues imparciales, porque el notario es un funcionario público que ejerce una labor que es imparcial, ¿no? En cambio el abogado sí es parcial. Por esa razón el notariado no lo podemos ejercer en favor de familiares, eso sí lo saben ustedes, ¿no? Eso sí que no se les olvide, porque muy bien muchos andan cometiendo ese error. Es que mi primo se va a casar, pues inviten a su mejor amigo, hombre, que vaya a comer con ustedes y díganle a su mejor amigo notario que les firme el acta, pero que esté ahí también, mejor si está ahí. Entonces el requisito, es que es mi amiga la que me va a firmar. Mira, Mariela, fíjate que va a haber un matrimonio y quieren que yo sea el notario, como es mi familia, son mis amigos, yo lo voy a hacer, pero te invito, llega a comer y ya les dije que el requisito que estés en mesa principal y todo, ahí que te atiendan con decoro, y yo voy a atender el asunto, pero yo voy a estar más como secretario de mi colega, ¿no? Porque no es prohibido que otra persona lea el acta, eso no es prohibido, pero si yo digo que yo soy el que estoy autorizando el matrimonio y resulta que la notaria no está, ahí hace falta el principio de, ¿cómo se llama el principio? Donde nos obliga que tienen que estar todas las partes en notario y mediación, ¿verdad? Muy bien, entonces, al igual, en estas actas también, compañeros y compañeras, si vamos a hacer un acta por ejemplo, de junta de herederos, que estén las partes, ¿no? No podemos decirles, mire, ahí viene, hoy en la mañana va a llegar no sé quién y por atrás del otro. Eso ya es problema, porque ahí ya podemos estar faltándole a la inmediación. Y si se demuestra ahora con esto de las redes, perdón, con esto de las cámaras es complicado. Muy bien, entonces decíamos que después de la emisión del testimonio de las partes conducentes, viene la presentación del testimonio a los registros públicos. O sea, el registro de la propiedad, el registro mercantil, la DICABI, el registro de marcas y patentes, etcétera, cualquier derecho que haya, a GAIC, a la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores. Recuerden ustedes que, por ejemplo, si es un artista famoso, será con la GAIC. Entonces, habrá que pasar el testimonio regular a donde corresponda, con las partes conducentes, porque hay bienes materiales que son tangibles y otros son intangibles. Por ejemplo, los derechos de autor son importantísimos, a veces valen una millonada, ¿no? Imagínense ustedes artistas de talla internacional que en algún momento al fallecer dejen esos derechos que ustedes habrán escuchado ya un montón de veces el gran libro que carga todo lo de la serie de escritos, los personajes, ¿no? Que si la ciencia tiene derecho que no reservar. Entonces ese es un tema más de México, pero también en Guatemala puede darse en cualquier momento. Y de último, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. En tiempo no vayan a decir ahorita cuánto tiempo ni nada, porque es parte del examen que están haciendo las compañeras. Entonces eso sería básicamente en torno a eso. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es el acta de junta de herederos. Esa también, fíjense que yo anteriormente les había traído como ejemplo uno de mis casos, pero hoy decidí mejor basarme en el libro porque como hoy no les hago presentación, entonces si alguien me dice en qué página encuentra el acta de junta de herederos, que está en el libro siempre, pero que es parte de ya no está en esquema, sino que está en la parte práctica de los procesos. Alguien que me diga en qué página del libro me encuentran. La página 48, pero ahí está el acta de junta de herederos. Sí, todo material de junta de herederos. Muy bien, muchas gracias. Entonces es para que ustedes tengan una idea. Recuerden que en el acta de requerimiento cualquier persona con interés puede requerirles, ¿no? No necesariamente tiene que estar todos. Si es, por ejemplo, pues, el caso de que falleció el papá, llegó solo una de las hijas, pero resulta que el señor tenía 4 hijos dentro del matrimonio y 3 fuera del matrimonio, ¿no? Él antes de casarse ya había tenido 2, después se casó, tuvo 4, ya sumaba 5,
pero luego terminó con su matrimonio y como ocurre muchas veces, se casó, o sea, ya no se casó, sino ni siquiera se divorció, sino que se quedó casado con la esposa y resulta que tuvo otros 2 hijos, pero son menores de edad. Entonces ahora imagínense ustedes que quien llega a requerirles a ustedes no es la esposa, no son los hijos nacidos dentro del matrimonio, sino es la madre de los 2 menorcitos de edad que quedaron al fallecimiento de él. ¿Tendrá ella legitimidad para ser requirente en este caso? ¿Es o no persona legitimada con derecho para pedir que se abra el intestado? Pero ella no es esposa, pero sí es madre de los 2 menorcitos. ¿Qué más? Ella, ¿cómo se le llama al ejercicio que ella hacía en ese caso? La patria potestad. Entonces ella en el ejercicio de la patria potestad llega y pide que se abra el intestado. Y ella ni siquiera sabe que él tenía otro hijo antes del matrimonio. ¿Tiene la obligación de saberlo? No. Les contaba que mi hija está trabajando su tesis precisamente en relación a eso, a que se obligue al RENAP a inscribir cada nacimiento que vaya teniendo, porque eso en realidad es ilógico, y a mí me pareció muy buen punto el de mi hija, porque es ilógico que nos anoten cuando nos casamos. Pero no nos pueden anotar cuando tuvimos hijos, ¿verdad? Mejor que no nos anoten cuando nos casamos y que sí nos anoten cuando tenemos hijos. Eso nos conviene. Indúbios pero solteros. Entonces, resulta que ese problema se tiene en el caso de los intestados. Llega la madre de los 2 menorcitos y usted lo que va a hacer es solicitar la certificación de defunción de él. Luego la certificación de nacimiento de él, la certificación de DPI del causante. ¿Por qué? Porque ahí va a ver usted si coincide o no con los nombres de los menorcitos, ¿no? Tal vez no escribieron bien el nombre de él como padre, habría que seguir una. Mejor no, porque no sé si está en el examen o algo de eso. Entonces, mejor no vamos a decir ahorita qué es lo que hay que seguir. Entonces, vamos a indicar que ahí entonces ella sí estaría legitimada. Viene en el acta de junta de herederos, viene y le pide a usted que haga una acta notarial de requerimiento porque ella quiere abrir un intestado, le lleva la certificación de defunción del causante y la certificación de nacimiento de sus 2 hijos. Pero ella no lleva la certificación no lleva su DPI en ese momento, no se lo puede hacer porque ella tiene que legitimarse. Entonces ahí va a ver usted, hijo, de quién es la madre de estos 2 menorcitos. Y resulta que sí llevaba su DPI. Entonces ahí usted verifica que sí es ella la madre, por lo tanto, el acta de requerimiento. Pero después del acta de requerimiento, recuerden ustedes que hay que emitir la primera resolución y se resuelve que sí procede, porque sí hay pruebas de que falleció la persona, hay pruebas de que sí tiene hijos, entonces en este momento no se necesita tener bienes todavía a la vista, ni escrituras. Mucha gente que cree que cuando va a iniciar un intestado, lo primero que lleva es un montón de escrituras, y no, porque eso es fragmentario, ¿no? Eso es tiempo después. Luego de eso viene la primera resolución, se publican edictos y se convoca a la Junta de Herederos. Ahí a la Junta de Herederos, ahí así ya puede llegar al mundo y todo el mundo, ¿verdad? Todos los que se consideren con legítimo derecho de heredar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya ponemos en la ciudad de Guatemala, haciendo las tales horas ante usted como notario o como notaria, en la dirección de su oficina, como usted puede ver. Luego dice, soy requerido por los señores. Ahí ya son varias personas, como ustedes pueden ver, que aquí en este caso creo que son hermanos del causante, según recuerdo. Entonces, Junta de Herederos e Interesados, porque al decir Junta de Herederos e Interesados, ¿por qué creen ustedes que se habla de Junta de Herederos e Interesados? ¿Quién podría ser una persona interesada? Cualquier persona que se vea afectada por el proceso, por el documento. Ajá, por ejemplo, cuando empezaba a explicar ahorita esto, de la señora que era, ¿qué dijimos? Que era heredera, ¿no? No, ella era madre de los menores, pero es interesada, ¿no? Porque ella es interesada, está obligada por medio de la ley a representar a sus menores. También podría ser un acreedor, ¿verdad? Ustedes, que no es heredero, pero es un acreedor del causante. Y el de Pujos tenía ahí un montón de deudas y había dejado pagarés o documentos privados que en el registro no dice nada, pero ahí esta persona puede resultar interesada. Entonces, perdón, y cuando hay homónimos, cuando la persona muere, ¿en qué parte del proceso uno verifica que sí tiene homónimo? fíjese que el tema de homónimos no es problema para esto. El tema de homónimos no, para esto no necesita usted ver que tenga homónimos o no tenga homónimos. Recuérdese que usted lo primero que va a pedir la partida de defunción, ahí aparece el número de partida por el libro de la defunción, y ahí mismo va a solicitar usted una certificación de DPI, una certificación de nacimiento. Entonces, aunque tenga homónimos, el número de DPI no va a tener homónimos, pues porque eso ya lo individualiza. Ahí no hay problema con los homónimos. Lo que sí van a encontrar casi siempre van a ser problemas
de que el nombre no aparece igual en el registro de la propiedad. Era un ancianito de 90 años, por ejemplo, que falleció y tenía un montón de propiedades, pero él las adquirió cuando tenía cédula. Y resulta que en la cédula le había puesto Macabeo, pero hacía su nombre, Macabeo Rosales, por ejemplo. Pero cuando él fue inscrito en la partida de nacimiento, no se llamaba Macabeo con B alta, sino Macabeo con B pequeña. Y en la cédula le había puesto Macabeo con B alta. Entonces, cuando salió su DPI, aparecía como Macabeo con B pequeña, pero en el registro, como operaron en base a la cédula, en ese entonces el notario se basó en la cédula, le puso con B alta. Entonces ahí tendría que seguir el proceso que corresponde, que hoy lamentablemente no puedo explicar cuál es, pero bien, podríamos decir, a ver quién le queda el archivo a las compañeras que están examinando, qué habría que hacer ahí en ese caso. Identificación de tercero. Muy bien, Alessandra, identificación de tercero. Eso es lo primero que tendría que hacer en este caso. No, mentira, no viene en el examen, ya la hice, ya recordé, no está en el examen. Muy bien, entonces, acabo que ni atención están poniendo, quedan concentradas en su examen, ahorita no están poniendo atención a la clase. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. En la identificación de tercero, eso sí es casi de cajón, sobre todo cuando son casos de causantes ya muy mayores. Fíjense que también otra situación es que a mis clientes yo siempre les digo, la edad no determina la muerte de una persona, uno puede morir en cualquier tiempo. Entonces, desde el momento que una persona tiene un bien, debería dejar un testamento, pues, se ahorraría en el intestado con eso. Muy bien, entonces en el acta de junta de herederos es una acta notarial normal. En un acta notarial, ¿qué timbres debemos pegar, compañeros y compañeras? En cualquier tipo de acta notarial. Un notarial de 10 y eso y no por hoja fiscal. Sí, efectivamente. Un notarial de 10 quetzales y uno de 50 centavos por cada hoja. Si son 20 hojas, van a tener un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja, pero el notarial de 10 es uno por acta nada más. Eso es si son actas. En este caso, como es acta de junta de herederos, tiene que llevar el de 10 quetzales, no importa cuántas personas hayan, no es un timbre notarial por cada persona, no, es un timbre notarial por el acta de junta de herederos. ¿En qué casos creen ustedes que una persona podría renunciar a sus derechos? Por ejemplo, se convocó a junta de herederos y llegan los herederos, entonces ahí dice que aceptan expresamente la herencia que les corresponde, o sea, aceptan, ahí está diciendo que aceptan. Pero ¿qué pasaría si el causante era de aquellos a los que les encanta el juego y andaba de casino en casino y dejó pagarés por todos lados y sus bienes apenas llegan a 1 millón, pero sus deudas llegan como a 7 millones? Yo no me hago bolas, yo en ese mismo momento renuncio, ¿no? ¿Para qué voy a estar perdiendo una herencia que ya sé que después los acreedores me van a venir a comer? Mejor que los acreedores la sigan en mi ausencia, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente, que sería ahí mismo en donde estaba, por favor, está después el acta notarial de autorización de inventario. Acá entonces es en donde sí quiero que ustedes vean cómo está estructurada. Ahí en el libro aparece el ejemplo, muy bien. Acta notarial de autorización de inventario de la portual del señor Manuel Ricardo Monge. Fíjense que esto no necesariamente tienen que poner ustedes cuando hagan su acta ya en el ejercicio profesional, porque muchos colegas que inclusive cuando llevan sus expedientes a la PGN, a mí me da risa porque dice, hasta el último dice nombre y firma del notario, porque así lo pusieron en el libro. Entonces vienen los colegas, copian del libro el acta, el modelo, cambian los datos, pero ni siquiera le quitan esa última parte donde dice nombre y firma del notario, porque el licenciado, o sea, al ponernos el ejemplo, nos dicen que ahí debe ir el nombre y firma del notario, pero no necesariamente tiene que uno poner eso en el acta, ¿no? Porque eso no es obligatorio. Al igual, en la primera parte, si usted quiere, sí lo puede poner. Por ejemplo, poner acta notarial de autorización de inventario del actual del señor Manuel Ricardo Salazar, no, que ahí sí sería conveniente, porque está identificado para qué es. Luego está ya lo que sí lleva el acta, que dice en la ciudad de Guatemala, haciendo las 8 horas del día 31 de julio del año 2014, ahí aparecen todos los datos. ¿Y quiénes son los que están compareciendo para el inventario de este domicilio? Persona de mi conocimiento, financiero, a su requerimiento se procede a autorizar el inventario de la mortual del señor, de su señor hermano Manuel Ricardo Salazar, que dentro del proceso sucesorio y testado que se sigue al causante procediéndose en base a lo declarado y documentos que me presenta, siendo así. Ahí entonces, para los que son contadores o contadoras, será un poco más fácil porque están más acostumbrados al tema contable.
Esto es un inventario, o sea, un inventario registra el patrimonio, en este caso, que no es acta de inventario por un intestado, registra el patrimonio del causante. Esto es civil, ¿verdad? ¿Quién es el causante o el difunto? Ya saben ustedes que es el difunto, pues la persona que dejó la masa hereditaria, ese va a ser el causante. Su patrimonio está compuesto, y eso es bien importante porque mucha gente no entiende que el patrimonio cree que es solo los derechos y los bienes. No, el patrimonio se conforma por los bienes, derechos y obligaciones de una persona. Entonces, cuando se hace el inventario, se tiene que poner eso, los bienes, derechos y obligaciones. No podemos, por ejemplo, dejar de lado los derechos. Si tiene derechos personales, los vamos a consignar, ¿verdad? Hay derechos, por ejemplo, como decíamos al principio, derechos de autor, derechos de pues, patentes industriales o cosas por el estilo. Ahí tenemos entonces una suma del activo, ¿verdad? Dice que es una finca urbana, un área de tal, que tiene conforme, fíjense bien, conforme reavalúo, un valor de 226,000 quetzales. Entonces ahí está hablando del reavalúo, porque seguramente ya habían tenido un avalúo previo. Entonces lo que hicieron fue hacer un reavalúo, y en base al nuevo avalúo ya se le da ese precio que tiene. Ahí entonces estamos con la suma del activo, pero luego de eso vamos a ver que dice que además del activo tiene un pasivo, que es un pasivo de 200, el pasivo, honorarios profesionales por dirección del proceso sucesorio, que en este entonces hablaba de 8,782. Ahí estamos entonces ya iniciando con el pasivo, se sigue por acá con más honorarios profesionales por procuración del proceso sucesorio. Acá lo que está haciendo es que hace honorarios por los documentos, honorarios por la procuración, está desglosando honorarios profesionales por autorización de acta de inventario, según arancel, está cobrando por cada uno de los documentos, honorarios profesionales por dirección del proceso administrativo, que también recuérdense que hay que estar yendo a DICABI, estar resolviendo previos y todo eso, publicación en el diario oficial, todo esto con base a facturas también, eso es algo muy importante. ¿Qué tal está? Si gusta puede pasar, porque hay lugares por acá. Por acá queda un lugar desocupado, ¿no? Allá sí está un poquito más bien ubicado, ¿no? Muy bien, entonces algo que es bien importante es que en cuanto a, además de los honorarios y de los gastos que se tengan, recuérdense que todo se tiene que acreditar con facturas, ¿verdad? Ustedes, hay muchos colegas que cometen ese error, por ejemplo, inician un juicio ejecutivo y después, como no emitieron factura, después cómo acreditan las costas procesales. Quieren cobrar 30,000 de costas procesales, pero nunca emitieron factura. Entonces, la parte afectada inmediatamente va a oponerse y va a decir no le pago a esas costas procesales porque no hay factura. Igual en este caso, para poder acreditar el pasivo, tienen que anotarse la factura del notario, las facturas que haya emitido el notario. Si fue factura por cada documento, puedes hacer ahí la colección. Con eso no se les olvide, porque si no facturan, después no pueden ponerlo en el pasivo, ¿verdad? Las publicaciones en el diario oficial pues también van a tener sus facturas. La suma del pasivo, luego dice liquidación, suma de activo y suma del pasivo y el líquido, o sea, la cantidad líquida que está quedando, por eso es para efectos de la liquidación de impuestos, ¿no? En 200, no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta notarial de inventario, manifestando la requirente que si tuviera conocimiento de otros bienes del causante los dará a conocer en otro inventario. O sea, esa parte es bien importante, porque puede ser que la persona no esté enterada, ¿verdad? Ustedes, que el causante tenía otros bienes. Muchas veces hay personas que compran propiedades y no quieren decirle ni siquiera a la familia. A veces cada quien tiene sus razones, ¿verdad? Ustedes tienen propiedades que ni siquiera la familia sabe y luego resulta por ahí que esta persona era dueña. Esto me trae a colación un caso que estuve llevando la vez pasada, en donde yo había hecho la escritura de un inmueble y luego llega la cliente así llorando una Navidad y me dice que fíjese que la escritura que usted me hizo ahora resulta que mi finado esposo no era el dueño. Usted me dice, ¿se recuerda que él me la donó? Sí, yo le hice la donación, ¿no? Hace muchos años. Sí, pero resulta que él no es el dueño. Ahora vino y yo le construí casa a mi hijo. Usted me dijo, y ahora vino el verdadero dueño con escritura en mano. Me dijo que ni una cama ni una silla le podemos mover de él, porque la casa también es de él, porque como dice el dicho, ¿verdad? Ustedes, el que siembra en tierra ajena ni la semilla pena, dice el dicho muy chapín. Entonces le llegó a decir que no podía tocar absolutamente nada, porque eso era de él. Y llegó con abogados y se metió al inmueble. No se metió a la casa, pero sí se metió al inmueble, al patio, digamos, era rural.
Y en realidad él no tenía ningún derecho. Él tenía una escritura por ahí que le apareció, salía por eso de que a veces uno no sabe qué es lo que tiene. Él llegó a hacer su operación ante un notario y el colega le dijo, mire, usted tiene una propiedad de matrícula fiscal, usted que no tengo nada. Bien, aquí dice que usted era menor de edad cuando la adquirió. No, pero si eso se vendió. Permítame, vamos a ver en el registro, tal vez ya se vendió. No, fíjense que sigue estando a nombre de usted. Y en efecto se había vendido, pero de palabra, fíjense ustedes, el papá de él le había puesto su nombre y después vendió otros 2 terrenos. Y ese quedaba así como una bandera, quedaba al centro. Y le dijo al comprador, mire, ahí le vendo el terreno. De buena fe, el vendedor dijo, bueno, tomo mi hijo pequeño, no, ni sabe de esto, entonces lo vendo. Ahí imagínense. El notario no sabía que eran 3 inmuebles, en realidad solo hizo 2 escrituras. Y esa parte quedó siempre a favor de él. Pero el error de este energúmeno fue que llegó, y les digo así porque no se le puede llamar de otra forma a una persona que llega con una viuda a meterle miedo y a decirle, no, ni una silla me voy a mover de acá, porque a él de chisme le dijeron que el terreno que era de él era ese. Jamás había sido ese terreno de la persona que le había donado a él, pues nunca. Ese terreno que él andaba peleando, después de haciendo mi investigación antes de meterme al caso, me di cuenta y sí supe dónde estaba el inmueble, pero tampoco era mi obligación decírselo, pues era de otra persona. Era otro inmueble que actualmente lo tenía en posesión otra persona y ya lo había titulado supletoriamente. Ya había hecho titulación supletoria. Entonces llegó con 2 abogados y todos me enfrentaron y mi peor de clienta no dejaba de llorar porque le habían arruinado su nochebuena y todo, y estaba indignada cuando yo le expliqué que nada que ver. Entonces resulta que él tenía un bien, pero ni él sabía. Y hasta la fecha no sabe cuál es el bien. Yo sé, pero por la forma en que me habló y que tampoco era mi obligación, que llegaron así insultándome, que sí, que si yo era abogado era ladrona, que no sé qué, entonces tampoco, ¿verdad? Y de último me dicen, pero entonces si no ese es el bien, le exijo que me diga cuál es el que tiene mi propiedad. Pues vaya a exigirle a otra persona, ¿no? Y no le iba a decir, pero él sí tenía un bien que él no sabía que tenía, ¿verdad? ¿Qué pasaba si él fallecía? Ocurría esto. Entonces, ¿por qué le saco a colación este caso? Porque sí es bien importante lo que dice la parte final del acta. Como ustedes pueden ver, manifestando al requirente que si tuviera conocimiento de otros bienes del causante, lo dará a conocer en otro inventario. Entonces no quiere decir que este no sirva, sino que este inventario sí quedó legalmente establecido, pero si surgieran otros bienes, pues por ahí van entonces las personas a hacer otra acta de inventario para incluir esos que no estaban ahí. Ahí luego viene la pedancia y todo, la parte final del acta de inventario, y después viene una resolución de trámite. Y si ustedes pueden ver, dice, bufete profesional de notario fulano de tal, ubicado en tal parte, ¿verdad? Siendo el momento oportuno, se corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión. Trasládese el expediente respectivo, artículos tales y cuales. Ahí le estamos dando audiencia a la PGN porque ya se hizo la junta de herederos. ¿Por qué a la PGN? Porque la PGN podría oponerse. ¿Qué tal si hay menores, por ejemplo, incapaces o ausentes? Y en la junta de herederos llegó a la junta de herederos se presenta, por ejemplo, una persona que dice, sí, fíjense que él tuvo un hijo. Y tuvo un hijo conmigo, dice la señora. Pero después él se lo llevó para Rusia, porque para allá se fue, y allá donde falleció. Y lo repatriaron en cadáver y sí se asentó la defunción acá, pero el hijo se quedó en Rusia. No le hacemos caso porque está en Rusia. ¿Por qué hacemos? Y el niño está en Rusia porque las leyes de allá no las conocemos y la cosa es que está en Rusia, no está en Guatemala. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Lo incluimos o no lo incluimos en el disputado? Pero sí lleva certificación de nacimiento, pero el niño no estaba, ¿no? Ni tiene representante legal en Guatemala. Entonces podríamos iniciar, como dice la compañera, un proceso de audiencia, pero a los herederos no les interesa, todavía mejor se sale. Entonces, ¿quién tendría que empezar con esas gestiones? ¿Quién representa a los menores, incapaces o ausentes? La PGN. Muy bien, para los que dijeron la PGN, esa es la respuesta adecuada. Quien representa a los menores, incapaces o ausentes es la PGN. Entonces le vamos a dar audiencia a la PGN. En la Junta de Herederos va a encontrar que dice, bueno, y entonces la PGN tiene que hacer un partido para ver que todo esté bien. Y ponen previos normalmente, ¿no? Como les digo, uno de los previos que yo he visto que ponen es, por ejemplo, el tema de las notificaciones. Es que dictó su primera resolución, pero no se la notificó. Pero la ley no lo exige. Pero usted dice, bueno, aquí lo que puedo hacer es irme a un amparo, pero mejor lo que hago es
En vez de un amparo, le hago una notificación, la incorporo al expediente y ahí va para adentro otra vez, pero sí podría ampararse si la ley no lo está obligando. Muy bien. Recuerde que el amparo procede cuando se toman decisiones arbitrarias por parte de un funcionario público. Muy bien. Ahí estaría, entonces dice que ya se le dio audiencia a la PGN y entonces lógicamente se tiene que mandar, ese expediente se tiene que mandar a la PGN, ¿verdad? Ustedes, para que sea esta la institución encargada de revisar y determinar si está todo bien, si da su visto bueno, entonces si da su ok, entonces ya pasamos a la resolución final. Y entonces en la resolución final, pues esta no es un acta. Las resoluciones son resoluciones, no son actas. Fíjense bien, inicia todo proceso de jurisdicción voluntaria como un acta de requerimiento, ¿verdad? Esa sí es un acta notarial, por lo tanto esa lleva tilde de 50 centavos y lleva uno de a 10 porque son actas notariales. Pero dice la ley que para resoluciones de trámite se pagan 2 quetzales en timbres notariales y para resoluciones finales sí se paga uno de a 10, pero no es un acta, ¿verdad? Ahí sí hay que tener cuidado porque hay que distinguir una cosa de la otra. Las resoluciones son, en este caso, emitidas por los notarios, porque el notario lo que está haciendo es un proceso de jurisdicción. Es no notarial, pero es jurisdicción, entonces resuelve, ¿verdad? Por eso entonces acá hace toda la parte inicial en donde indica que ese bufete, o sea, identifica qué tipo de bufete es, dónde está ubicado y todo, el lugar, la fecha. Se tiene la vista para resolver el proceso sucesorio extrajudicial intestado del señor Manuel Ricardo Salazar Monge, radicado en este bufete por la señora Ana Lucía Salazar Monge, el día 18 de mayo del año 2014, considerando, ahí empiezan los considerando, de ahorita que viene la época de boletines, se nos hace bastante familiar el tema. Entonces, considerando que la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Ahora les pregunto, ¿qué tal si de repente ustedes, una pregunta de privado, vamos a ver quién no sabe en derecho civil, esto sería derecho civil, pero lo vamos a vincular con derecho notarial, pero la base es el derecho común, el derecho civil. Si llega, fíjense bien lo que les voy a decir, si llega un señor y acredita con documentación fehaciente, lleva su certificación de registro civil en donde dice que él es el padre adoptivo de una persona que falleció, persona mayor de edad, tenía 40 años y él tiene 65, por ejemplo. El padre adoptivo tiene 65 años y lleva la certificación de RENAP en donde dice que él es el padre adoptivo de ese causante y que el causante murió sin tener familia y como era adoptivo, la familia nunca se supo porque él en una casa hogar puede adoptar. Y resulta que falleció y que tenía una casa enorme, el hijo adoptivo, que tenía, ¿qué les dije? 40 años. ¿Pueden radicar ustedes el intestado o no pueden radicarlo en ese caso? Está demostrando que es el padre adoptivo. Se impide que el acta de requerimiento que radique en el intestado se inicie el caso porque él es el único heredero, que él considera que es el único heredero porque no tuvo hijos, ni tuvo esposa y los padres, pues los padres biológicos no existen porque no los tuvo. ¿Procede o no procede? Derecho civil, a ver quién me contesta. ¿Cómo se llama el parentesco que surge por la adopción, ustedes? Parece que hay 3 clases de parentesco, por consanguinidad, por habilidad y parentesco civil. En este caso surge el parentesco civil. Y la ley dice que el adoptado y el adoptante son los únicos que tienen parentesco. Ese parentesco no se extiende no hay abuelos adoptivos, no hay nietos adoptivos, eso no existe, solo existe entre el adoptado y el adoptado. En este caso, como solo él fue el que lo adoptó, no sería mi esposa, sino que lo adoptó como padre soltero, pero era padre adoptivo, pero la ley dice que el hijo adoptivo puede suceder del causante, que es de su padre adoptivo, pero los padres adoptivos no pueden suceder, entonces no se podría radicar. Pero ese se tendría que declarar vacante y viene la PGN y dice esto es del Estado y de las universidades, como este señor está viniendo a demostrar. Entonces ahí mejor como abogado le aconsejan que haga una titulación supletoria turbia, ¿verdad? Porque si no el Estado se la va a quitar, sí, porque sería ilegal hacer una titulación supletoria, ¿verdad? Si lo descubren.
se va directo a la cárcel. Por ejemplo, en el catastro de Shela, fíjense ustedes que el catastro de Shela es interesante. Allá sí tienen mapa catastral en donde usted llega y dice, yo quiero titular esta casa, y le dicen no, porque acá tenemos el mapa catastral y esto tiene como número de finca, folio y libro, tal y cual cosa, usted no puede titular eso. Pero es casi de las únicas municipalidades. Nos da ejemplo, porque ni siquiera la de aquí de la capital, que ha sido una municipalidad supuestamente del área central, no tiene un catastro de esa naturaleza. Aquí cualquiera puede titular un inmueble, una casa, porque la MUNI no tiene conocimiento, y en el registro de la propiedad no tienen registro de nombres. El INCAVI sí, pero muchos colegas no dan aviso al INCAVI, entonces no se sabe que existe ese terreno, o por lo menos sí saben que existe, pero no saben en dónde, o nada, en ese entonces ni dirección tenía cuando le escribieron el registro. En cambio, en Shela sí no se podría hacer eso, pero era una cuestión interesante que les quería comentar. Y fíjense que con esto sí es, por eso es que les reitero una y otra vez, si hacemos notariado tenemos que estudiar otras áreas del derecho, sobre todo derecho civil, porque el derecho civil es la madre de todas las ciencias del derecho, es el derecho común, ¿verdad? Usted es el que aplica para todo, y si no lo tenemos claro, podemos en cualquier momento cometer un error grave. Imagínense que ustedes vengan y le digan al padre adoptivo, sí, iniciamos, porque resulta que él fue el que le dio el dinero para que el otro comprara, pero eso no se puede acreditar. Entonces, si se lo hubiera donado, pues él podría todavía inventarse por ahí su revocación o algo, pero no. Le dio el dinero y lo compró. Él tenía una finca en Petén y la vendió y le dio el dinero. El muchacho vino y compró y se murió. Perdieron, ¿verdad? Los dos. Él porque se murió y el otro porque ya no puede recuperar. ¿Alexandra? Me surgió una duda. En este caso, el hijo falleció, el hijo adoptivo, y él es el padre y le hizo una donación en un supuesto. Sí. En un supuesto le hizo una donación. ¿Podría revocar la donación cuando el hijo falleció? Sí, va un cuerpo de policía por una denuncia falsa de hace 3 años diciendo que es mentira. O sea, argumento, ¿verdad? Tenía que inventarse algo para poder revocarla. O como platicábamos el otro día, ya depende de los criterios, ¿verdad?, de registrales. Podría decir, bueno, es que fue ingrato conmigo, por esto y por lo otro, tengo testigos. Entonces, pero sí tendría que demostrar una causal para la revocatoria, eso usted lo sabe, ¿verdad? Que sí tendríamos que demostrar. Entonces, si él hubiera hecho una donación, sí se podría revocar, ahí sí se podría. Porque en este caso hay que notificarle al donatario la revocación, pero como ya está fallecido, ¿cómo se notificaría judicialmente? Entonces ahí es donde encontramos el problema, porque ahí entonces tendría, ¿quién representa al Estado? ¿Quién representa al Estado para estos casos? Porque recuérdense que al no haber heredero, va a ser herencia vacante, y aquí le toca al Estado y a las universidades. ¿Quién representa al Estado y quién representa a las universidades? Porque ahí habría que notificarles a ellos, o al Estado para empezar, para ver si es verídica, si es válida o no la revocatoria, porque es quien lo representa o no. Gracias. Muy bien, para servirle. Muy bien, vamos claros hasta por ahí. Sé que hay muchos temas en donde tal vez me salga un poco de la temática. La próxima voy a tratar de poner el color de fondo ustedes porque no se ve prácticamente nada ahí. Pero como ustedes tienen también en el libro ahí la situación, eso me atengo. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en el considerando lo que hace es establecer cuáles son las causas por las cuales se considera que sí son herederos. Ahí ya dijimos que la ley considera como herederos a los hijos, incluyendo a los adoptivos, dice, porque los hijos adoptivos sí se consideran herederos, los padres adoptivos no. Y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, a falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge. Esa es otra cosa importante, mucha gente no sabe eso. Hay colegas que no saben que si la persona falleció, que estaba casado pero no tuvo hijos, entonces van a heredar el cónyuge o la cónyuge y los ascendientes, no los padres. Eso es lo que dice la ley, no lo dice uno, sino que eso no son criterios, sino que eso sí lo dice la ley. Es importante. Entonces luego de esa consideración, y ahí se hace toda la consideración, en el presente caso, ahí después de hacer una consideración general, entramos al punto específico. Con la documentación que consta en el proceso se establece que el causante falleció, ahí pues lógicamente tenemos la certificación de defunción, al ser llamados por ley, siendo los señores, porque prácticamente, pero ahí hay una parte que me salté, sin otorgar disposición testamentaria. ¿Cómo sabemos que no otorgó testamento? No me lo contesten, porque eso creo que sí está en el examen. Entonces no me lo conteste, pero piensen ustedes, ¿cómo sabemos si otorgó o no testamento? No me lo voy a contestar, por favor, porque no quiero interrumpir ahorita las compañeras que están examinándose. Entonces, el proceso pues ya sigue su curso teniendo derecho a sucederle por falta de padres e hijos sus hermanos. Eso es importante. Acá en este es un poco sui generis porque no tenía padres, no tenía hijos, no estaba casado, entonces le corresponde la herencia a sus hermanos y por eso dice que siendo quiénes son los herederos, ahí los tenemos. Al proceso se aportó. Si se dan cuenta, todo eso es parte de
la parte considerativa de la resolución final. Luego dice entonces que el haber hereditario se hizo constar en el respectivo inventario. No hubo oposición por parte alguna. Por último, la PGN opinó favorablemente que procedía a declarar herederos ante los antes, sus hijos, a sus hermanos, de tal. En todos los bienes, derechos y obligaciones aparece la parte del fundamento legal. Los artículos, si se dan cuenta, están en números. ¿Por qué nos pusieron ahí en números? ¿Por qué aparece en números y no en letras cada uno de los artículos? Porque no estamos hablando de un acta notarial, estamos hablando de una resolución. En las resoluciones sí se pueden poner cifras. Entonces, si fuera un acta notarial, tendríamos que ponerlos en todo caso entre paréntesis, pero la ley manda que todo lo que sea en acta notarial sea en letras. Por tanto, ahí a ustedes se pueden dar cuenta que también ustedes como notarios y como notarios van a emitir esa resolución final y dice, por tanto, esta notaría, en base a lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: 1. Procedente el proceso sucesorio extrajudicial intestado del señor Manuel Ricardo Sardá. Y ahí pues prácticamente la presente declaración se hace sin perjuicio del tercero o igual o mejor derecho. Ahora les pregunto, nuevamente civil. Entonces el año pasado cuando yo daba notariado 4, de pronto una compañera me dice, usted nos da civil, ¿verdad? No, no es civil, pero es que para hablar de escrituras, si uno no de contratos, por ejemplo, como son contratos los que se van a elaborar en escritura, tenemos que tener bases en el Código Civil. Si no hablamos un poquito de civil, entonces uno se pierde, ¿verdad? Como les decía yo en alguna ocasión, hay gente que no sabe, por ejemplo, que el mandato se termina con la muerte de una persona. Entonces está muy grave, si como notarios no sabemos esas cositas, son importantes, porque si viene y quiere un mandatario radicar un intestado, por ejemplo, precisamente porque el causante ya falleció y él era su mandante, ¿no? Porque se quedó sin ejercicio de mandato en el momento que falleció el causante, ¿verdad? Él ya no puede, en este caso no podría ser una parte legitimada. Imagínense ustedes que lleguen y digan que fíjense que se murió el señor fulano de tal y él me dejó a mí una copia de su testamento y me dejó un mandato para que yo lo represente. No lo figura, no lo hizo figurar como albacea, se lo hubiera puesto como albacea en el testamento, pero ese fue el orden notario, no lo puso como albacea, sino le dio un mandato para que lo represente en vida y después de muerte. Pero como lo que es contrario a la ley es nulo ipso iure, ¿verdad? Ustedes, entonces ese mandato, aunque tenga la cláusula, dice específicamente que lo puede representar después de muerto, no sirve, no vale. Miren, es bien triste, a veces yo recuerdo en el caso de un cliente que llegó y siempre nunca faltan los colegas chutes, y me dice mi colega, que era mi vecino en la otra oficina, ¿por qué le dijiste a esa señora que no se podía hacer ese caso que ella te vino a presentar? Pobre, la señora se fue llorando, yo oí que te dijo que le dejó un testamento y que vos no solicitaste hacer con él. ¿Por qué le hiciste eso? Pues que ella no le dejó ningún testamento, le dejó una hoja donde ella manifestaba su última voluntad. Pero sí se puede, me dice, si vos no te vas a llevar, decirle que se venga, yo le voy a hacer el testamento cerrado, yo lo voy a meter en la plica y voy a protocolizar. Eso se puede hacer cuando la persona está viva, le digo. En este caso no, porque ya había fallecido. Tener razón, vos me dice. Ya me andaban ganando las orejas. Pero le decí de verdad a la señora, y aunque usted haciendo un grafólogo, y que sí es su puño y letra, y que ella le donó la casa, había trabajado con ella toda una vida y los hijos no le quisieron dar la casa, pues finalmente fue una cosa nefasta. Falta de valores y todo lo que queramos, pero jurídicamente a ella no le procede, para ella no procedía ese derecho. Entonces hay que saber un poco de derecho civil para poder complementarnos, ¿no? Y saber fundamentarnos también, porque ¿qué asesoría le puede dar usted en ese caso a esta persona? Única y exclusivamente. A mí lo que se me ocurrió esa vez fue decirle que fuera un centro de mediación extrajudicial. Son muy buenos. Ya las experiencias que he tenido es de gente muy capaz y hacer un llamado a la conciencia, porque eso es lo único que debería hacer. Y si estando ahí en el centro de mediación, al hacer el llamado a la conciencia, que ellos le firmaban, ahí sí ya cambia, no porque ellos están firmando. Pero vamos claros ahí. Sí. Yo tengo una duda, claro, un poquito anterior a esto. Cuando hay una unión de hecho ya legalizada y todo, sí tiene derecho la parte de la redundancia, la que quedó al beneficio del causante. Cuando no está legalizada esta unión de hecho, ella inicia un proceso para que se le haga una unión de hecho post-mortem. Excelente. ¿Qué tan cierto es de que, digamos, pasaron los 3 años, vivieron en público, cumplieron con todo, pero no cumplieron con el fin de procrear? ¿Qué tan cierto es que si no tuvieron hijos, este se puede rechazar por no cumplir con este fin? Miren, mi criterio es un criterio jurídico muy propio, es de que sí procedería.
que sí procedería. Ese es mi criterio jurídico, pero hay una división bastante marcada al respecto, porque el código sí establece como uno de los parámetros el que tenga hijos, ¿verdad? Sin embargo, mi criterio es que no necesariamente tienen que cumplirse todos los parámetros que contiene el artículo. Por ejemplo, mi criterio también en el tema de matrimonio, que es igual a este que usted me está preguntando, cuando hablamos de criterios, es de que dos primos hermanos sí se pueden casar. Y he autorizado matrimonios, que son hijos de dos hermanos, y he autorizado matrimonios, y que me digan que no. Si el código dice en lo colateral quiere ser impedimento para contraer matrimonio, los ascendientes, descendientes, y en lo colateral los hermanos y medio hermanos. Entonces, mi criterio es, si los hermanos, si los primos tuvieran prohibición, no me hubiera puesto y en lo colateral los hermanos y medio hermanos. Está aclarando que en lo colateral los que tienen prohibición son los hermanos y medio hermanos. No está refiriéndose a los primos. Alguien me decía, pero está diciendo en lo colateral. Sí, pero está refiriéndose directamente a los hermanos y medio hermanos que son en lo colateral, ¿no? En lo colateral. Entonces, ahora en relación al tema que usted me manifestaba, lo de la unión de hecho, esto quedará a criterio, habría que ver jurisprudencia a nivel de la CC, fíjese, eso sería interesante, tiene que haber ya alguna jurisprudencia, porque son casos muy recurrentes. Entonces, les soy bien sincero, como no les estoy dando civil, no me comprometería yo a investigárselos, pero sí sería bueno que ustedes investigaran, porque tiene que haber ya jurisprudencia sentada al respecto. Recuérdense que 3 resoluciones judiciales y si no, también hay que ver la jurisprudencia ya a nivel de doctrina legal para ver si hay alguna respuesta al respecto. Pero lo que sí es cierto y que me pareció sumamente interesante lo que decía el compañero, mucha gente dice, se murió, vivió tanto con ella y tuvo hijos, pobrecita, pero ahora los hijos la están sacando porque no estaban casados. No, sí puede pelear la unión de hecho post-mortem, perdón. Y eso que decía el compañero, les puede salvar de la situación a muchas personas, hombres o mujeres, que hayan convivido durante mucho tiempo con esta persona y que solo por el hecho de no haberse casado, pero esta persona no era casada. Ese es un tema importantísimo también, ¿verdad? Porque alguien me buscó en alguna ocasión, mire, si la esposa 3 meses vivió con él y ahora resulta alegando que ella quiere ser la heredera y yo soy la que tuve hijos con él y yo lo puedo demostrar, ella no tuvo hijos, pero ella estaba casada. Y se casaron por el régimen de comunidad de gananciales. Y todos los bienes los hizo después de que se separó de ella y estuvieron de verdad 3 meses. 3 meses juntos, ni siquiera nadie sabía, ni sus amigos sabía que ella había estado casada durante 3 meses, pero se tocó la lotería cuando el viejito se fue, ¿no? 50% de todos los gananciales. Y entonces es importantísimo. Pero la pregunta que usted hacía trae luces también, aunque no le pude dar una respuesta en cuanto a lo que la jurisprudencia está indicando, a mí no me gusta ser mentiroso, pero sí los invito a que ustedes investiguen si la jurisprudencia ya regula esto. Y por otro lado también hacer referencia a que la unión de hecho post-mortem es una realidad, ¿verdad? Es una realidad también el reconocimiento post-mortem. Esto es importantísimo. ¿Qué tal si llega Pedrito y dices que fíjate que el señor falleció y a mí me están dejando fuera? Yo tengo 22 años y a mí mi mamá me cuenta que él es mi papá. Y ella dice que ella nunca tuvo relación con ningún otro hombre y que él es mi papá, definitivamente. Pero ya lo enterraron. Y los otros hitos se niegan a aportar su prueba de ADN. Entonces, ya fue a hablar con la abuelita también y nadie le quiere dar ADN. Porque lo desconocen, eso pasa muchas veces. Pero el caso de Jorge H. López. Ah, en serio, no sabía que así había sido. Tenía un hijo y no lo pudieron reconocer. Y la señora insiste que y me recuerdo, de hecho, lo que y él lo reclamaba ya adelante. Ese fue, y él no estaba pidiendo ni bienes ni dinero, pero que no se reconociera que él era. Ajá. Fíjense que ahí se puede pedir un reconocimiento post-mortem. Como estamos hablando del tema de intestado, sí quería aclarar esto. Entonces se puede pedir un reconocimiento post-mortem. Y para no ser muy enredada la historia, se pide una exhumación. Se pide una exhumación, se nombran peritos en antropología forense. El INACIP los tiene actualmente a raíz de que la Fundación de Antropología Forense empezó a trabajar con ese tema. El INACIP también adquirió esa temática y actualmente son ellos los que... Y lo que hacen es que sacan el esqueleto del supuesto padre con orden judicial, es totalmente legal. Con orden judicial le pueden quitar un pedacito de fémur, que es donde más se almacena los huesos más duros, los que sí conservan ADN, o una pieza dental. Esa pieza dental se puede triturar, se saca el ADN del supuesto padre, se proteja con el presunto hijo y ahí se puede pedir la declaración de paternidad. Es un proceso que científicamente antes era, recuerden ustedes que antes del ADN era el problema, pues, porque había que basarse en pruebas, que cartas, que la posesión notoria de Estado, se le llama civil, ¿verdad? La posesión notoria de Estado. Ahora no, ahora con el ADN esto es científico y va para adentro, ¿no? No sé si vamos claros hasta por ahí.
Y si sienten que sí estamos siendo coherentes con la clase, eso me interesa muchísimo. Y sí, de verdad, miren, yo les agradezco si en algún momento ustedes sienten que me estoy perdiendo mucho. Hay ocasiones, por ejemplo, en la última clase yo les estuve poniendo muchos ejemplos de casos personales o cosas de esa naturaleza. Yo lo que pretendo es también que ustedes sepan que si se ponen ejemplos son porque tienen relación con la clase del día a día, ¿verdad? Caso contrario, sería pues incongruente la clase. Si yo vengo y me pongo a hablar de cosas que no tienen que ver con la clase de Derecho Notarial 4, sí me sentiría muy mal si después hago mi evaluación y veo hacia el pasado y digo, no, ahí sí realmente lo que di fue derecho civil, no derecho notarial, y no fue un derecho civil sistemático y no era lo que correspondía. Estaríamos algo así como los funcionarios públicos que a veces queriendo hacer el bien incurren en salud, incurren en malversación. Por ejemplo, había un alcalde que decía, no, pues miren, yo había pedido el dinero para un puente, pero ahí el puente no es necesario porque el río nunca crece y a mí que me habían autorizado el dinero para ese puente, pero lo que era más necesario era pavimentar esa subidita que está ahí, porque eso sí le daba problemas ni infierno a la gente. Pero lo que hice no fue robarme el dinero, yo invertí lo del puente y la gente me dijo que no querían puentes, no quería que les pavimentara, pero eso se llama malversación, pero ustedes están usando el dinero para un rubro diferente. Y lo igual puede pasar con un catedrático de que queriendo hacer el bien venga y se ponga a hablar de temas que no son acordes. Ustedes ya son suficientemente profesionales como también para ir de su vela esa. Si en algún momento me jalan las orejas y me dicen sí, sentimos que se está perdiendo mucho los temas o que no estamos abordando lo que necesitamos, pues con mucho gusto también aclaramos. Pero sí, mi percepción es que sí, estamos hablando del proceso sucesorio y testado, lo agotamos el día de hoy en cuanto a sus términos, ponemos algunos ejemplos, hacemos alguna dinámica, pero es siempre yendo hacia lo que es derecho notarial. Y que sí es importante, porque si van a hacer un acta de requerimiento, que sepan ustedes si está legitimada la persona o no. A eso me quería referir hoy. Muy bien, entonces, como ya nos toca la otra clase, les dejo 5 minutos para que salgan a tomar aire o a tomar agua, como ustedes quieran. Y pues nos vemos el próximo lunes. También muchas gracias a las personas que me han estado preguntando en el grupo sobre aspectos del trabajo. Miren, si alguien de ustedes dice, yo sí quisiera preguntar, pero esto sí me da vergüenza ponerlo en el grupo, me pueden escribir en lo individual, porque si a veces uno dice, esa me pregunta me parece que es muy ingenua y no la quiero poner en el grupo, se van a reír de mí, no hay problema, ustedes pueden seguir si quieren. ¿Ya? Muy bien, pero sigamos con tu invitado. Si no salimos de fíjense que yo se lo respondía, pero tendría usted que ponerle algo aquí, me llora, pero no, porque esto va a